estamos, como siempre, muy deseosos de compartir con ustedes tantas experiencias. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com y debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @Radio Escuela UR y @VictorProfesor57. Maleta de sabores. Mientras se está haciendo el café, bajo tu piel mi cama, mi mundo entero va. Bueno, muy bien. En el cuarto capítulo de la serie El Café en Venezuela, hoy nos corresponde hablar nada menos y nada más que de bergantín. A todo el que sea del estado Anzoátegui inmediatamente se le debe haber encendido sus recuerdos y sus memorias. Y para el que le interesa el café en Venezuela durante el siglo XIX, es supremamente interesante conocer lo que allí sucedió y aún sucede para honor y gloria de la historia del café en Venezuela. La ciudad de Barcelona, a comienzos del siglo XIX, tiene una población consolidada. Es una ciudad muy interesante al oriente del país y hay una cantidad de familias trabajadoras que han podido ir consolidando, repito, esta ciudad tan singular. Mucha gente no recuerda, porque bueno, los tiempos han cambiado, que existía el Canal del Arroyo. Ese Canal del Arroyo pasaba por Barcelona, formado por las crecidas del río Aragua y del río Neverí. Por cierto que se aprovechaba en el verano para plantar maíz, caña de azúcar, patilla y melones de muy buena calidad. Es importante que ustedes sepan que desde Pozuelos, utilizando la caleta marítima del puerto de la Cruz, se enviaba a La Guaira plátanos y casabe y algunos otros productos, como veremos en el transcurso de este programa. Es muy significativo algunos lugares vecinos a la ciudad de Barcelona, como es Pertigalete, donde para la época del siglo XIX a finales habían 150 matas de coco. Y además nos vamos a conseguir con algunos otros pueblos cercanos a la ciudad, como San José de Caigua, con 1.843 habitantes, o la misma Nuestra Señora del Pilar, con 2.119 habitantes. En conclusión, Barcelona era el centro neurálgico, era el lugar de convergencia, era el lugar donde se extraían los productos que se cultivaban en sus alrededores y se llevaban, por supuesto, a algunos otros puertos del litoral venezolano. Al oriente del poblamiento de Barcelona hay unas tierras altas de la cadena del interior, de la cordillera de la costa, y en ese lugar se levanta, allí está impertérrito, el macizo de Bergantín, con alturas que superan los 2.000 metros de altitud. Es increíble que cuando uno va a Barcelona, Lecherías, Puerto La Cruz, uno no se pone a pensar que tan cerca hay una cordillera que puede alcanzar los 2.000 metros de altitud. Ya eso nos indica que es tierra buena, muy buena para el cultivo del café. Y mucho más ahora que se habla tanto de la altura como una referencia, por ejemplo, para sembrar geisha, que mientras más alto se siembre, mejor es su calidad. Allí hay una mayor humedad y hay cultivos de cacao, de caña de azúcar en las partes bajas, dejando, como les dije, las partes altas del macizo para el tema del café. Muchísimos habitantes de la ciudad de Barcelona buscan en el siglo XIX tierras baldías
en el macizo de Bergantín para empezar a cultivar café. Como bien todos sabemos, el café se desarrolló después que llegó allí a las tierras del sur, en el Padre Gumilla, y después con los años apareció el café de una manera muy fuerte en el centro, fundamentalmente en el Valle de Caracas, y obviamente se empezó a distribuir a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional. Inclusive hay un texto, cito, de uno de los viandantes de las personas de Barcelona que se fueron a esos aledaños, y dice lo siguiente: adquirí 9 fanegas de tierras realengas en el Valle de Bergantín. En ella estoy fomentando una pequeña hacienda de café. Cierro la cita. Mejor testimonio imposible. Gente de la época, vecinos de Barcelona, que escribían este tipo de textos, dando pues el testimonio que corresponde de que varios vecinos estaban haciendo exactamente lo mismo. Estas propiedades agrarias van a prosperar por la cercanía del puerto, allí en Barcelona. E inclusive los frutos se pueden conducir entre 1 o 2 días. Como les he dicho, eran las mulas, las nobles mulas, las que servían para transportar las cargas de café. Estos arreos de mula que pudieran tener 5 o 6 mulas, los pequeños arrierías, los que se utilizaban los caminos de herradura, en donde tenían a una mula con una campana, que era la campanera, y luego tenían 5 mulas hacia atrás, cerrando con la culatera, que era la que culminaba el arreo. Siempre con 1 o 2 o 3 personas, dependiendo del volumen de mulas, hasta llegar a, en este caso, Barcelona. Por lo tanto, los datos que tenemos es que el llevar las cargas desde las partes más altas a 2.000 metros se echarían 2 días, y se llevaban desde las partes más bajas, allí en Bergantín, echarían 1 día de faena. Los valles mejor cultivados cerca de la ciudad de Barcelona son, sin dudarlo, Capiricual y Bergantín. De allí la tremenda importancia y gran significado que tiene para la historia del café venezolano del siglo XIX este enclave, que es verdaderamente importante y significativo que las generaciones actuales del siglo XXI conozcan. Es más, si van a Barcelona le preguntan a sus padres, a sus familiares, a sus amigos, que dónde queda Bergantín, y si pueden, pues vayan y pasarán un día totalmente distinto. Estas propiedades eran de criollos y de mestizos, que son trabajadas por peones libres, por pardos, por indígenas y algunos esclavos negros que fueron llegando también a la costa venezolana. En el Valle de Bergantín se ha formado un pueblo que proporciona servicios a los agricultores locales. Es obvio que si esas comunidades empezaron a crecer y comenzaron con una hacienda, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, necesitaban un lugar en donde tener los servicios mínimos, donde tuviesen una iglesia pequeña, donde tuviesen un cura párroco, donde tuviesen algún lugar a donde acudir ante la necesidad de algún producto que les hiciera falta para la cotidianidad de cada semana en esos lugares tan interesantes de la caficultura venezolana. Para mejorar las conexiones con esas microrregiones próximas, los vecinos abrieron picas. Cuando los vecinos empezaron a poblar todo el macizo, toda la sierra de Bergantín, y llegaron a las partes más altas, descubrieron que con picas, con caminos de herraduras, podían salir a los llanos de Maturín y podían ir a otros sectores donde sus productos también se pudieran valorizar y se pudieran vender. Antes de la guerra que se dio en Oriente, Barcelona tenía 20.000 habitantes, con lo cual confirmamos lo que dijimos al principio.
es un lugar consolidado. Pero resulta ser que las guerras tremendas que vivimos durante el siglo XIX, esas guerras intestinas entre familiares, hasta conocidos y amigos, llevó a disminuir la población de Barcelona a 7.000 habitantes. Imagínense ustedes qué situación tan tremenda. Por supuesto, primero, número uno, para la familia, para el ser humano, y en segundo lugar, para la economía, bajar de 20.000 a 7.000 habitantes. En 1870 las guerras civiles estaban a tambor batiente, generando una serie de inconvenientes y de tropiezos tremendos para la sociedad de Barcelona, que con tanto esmero y tanto cuidado habían podido progresar. ¿Cómo sería el impacto de las guerras civiles? Que de esos 7.000, ya para 1860 solamente estaban 5.000 habitantes. Esto es algo que nosotros, los hombres y mujeres de esta generación actual, a veces no entendemos o no comprendemos del todo. Cómo las guerras civiles llevaron a destruir el aparato productivo venezolano y hacer tan difícil los intercambios comerciales y poder producir algún rubro en particular con toda la atención que corresponde. Pero aún así, el venezolano es una persona tan emprendedora que seguía adelante en su trabajo. No se aparten de esa sintonía. Estamos hoy desde la Sierra de Bergantín, en el estado Anzoátegui, la historia del café. Estoy necesitando que me bailes como el humo del café, danza en el aire. 0800 Víctor. Las papas, que son uno de los tesoros más importantes que le ha brindado América al mundo. Yo siempre recuerdo a mi abuela Antonia y a mi mamá María Isabel cuando me hacían la tortilla de papas, y la que hago yo ahora. Una de las cosas interesantes es pelar las papas antes de lavarlas. Si lavamos las papas, las llenamos de agua y a la hora de pelarlas, pues sencillamente estaríamos haciendo un doble trabajo. Entonces yo lo que recomiendo es pelar las papas y sí, definitivamente, qué mejor herramienta que un pelador de papas. No quiere decir que usted no sea habilidoso con la puntilla o el cuchillo pequeño utilitario de cocina, pero con un pelapapas se aprovecha al máximo la papa. Luego de pelarla muy bien con el pelapapas, sí podemos lavarlas y quitar cualquier pedacito de piel que pueda quedar. Lo otro importante es, cuando tengamos papas y veamos que algunas partes de ellas están verdes, no utilizarlas, ya que no son nada agradable para el consumo humano, así que las partes verdes no las utilicemos. Pelando papas se hace tortilla y la papa también, pues frita, tanto se disfruta. Aprovecho de decirles que para obtener unas papas fritas perfectas se debería hacer doble cocción. En una de ellas hacemos una primera fritura a baja temperatura, luego retiramos, luego subimos la temperatura del aceite y obtenemos unas papas fritas deliciosas, ideales para compartir en familia. Bueno, estamos en el día de hoy en el capítulo número 4, que es Bergantín en el siglo XIX y el café en el oriente venezolano. Les comentaba que las guerras civiles fueron tremendamente crueles, diezmando la población o convirtiéndola en una diáspora, en una retirada hacia otros lugares, disminuyendo muchísimo la población. Pero como les dije, el trabajo, la mancomunidad, el esfuerzo consistente, en este caso que estamos hablando del café en Bergantín, permitió de nuevo repoblar a Barcelona, ir creando las condiciones de paz y de tranquilidad para que regresaran muchos de los que se fueron y llegaran muchos de los que no estaban. ¿Cómo será esto de cierto que ya para 1891 Barcelona tiene 14.000 habitantes? Es obvio, tenemos que decirlo con todas sus letras, que el trabajo en Bergantín generó riqueza, generó trabajo y de alguna manera colaboraron y contribuyeron con el repoblamiento de la ciudad de Barcelona. Los factores de mejoramiento se dan por una mejor infraestructura de comunicaciones y una movilización de recursos en todo el hinterland, en todo el espacio
de la ciudad de Barcelona, que tenía como centro nodal la misma ciudad, y todo el hinterland, pues el espacio que está hacia el sur de la ciudad, entre ellos pues lo que hemos venido comentando del desarrollo cafetero, con un gran interés y con una gran personalidad. Lo interesante es que hoy por hoy, en pleno siglo XXI, Bergantín renace de sus cenizas y allí hay varios caficultores de segunda, tercera y cuarta generación que continúan con el esfuerzo. Hay un profesor muy joven que tiene una escuela de baristas en la ciudad de Barcelona que se empeña en continuar la saga y en la preparación de aquellas personas que se enamoran del café, como tanto lo hemos hecho. La carretera de Barcelona-Soledad la hizo Guzmán Blanco. En el capítulo anterior mencionamos cómo el ilustre americano, el hombre que gobernó 3 veces al país en el septenio, en el quinquenio y en el bienio, que fue Guzmán Blanco, creó un plan de desarrollo carretero que no solamente se fue al centro o al centro occidente, sino que también se fue a oriente. Y allí esta carretera tan importante se pudo construir. Y bueno, si se llegó a Soledad, pues estaban en las puertas nada menos y nada más que de Ciudad Bolívar, la gran capital del estado Bolívar. Hay unas inundaciones muy fuertes en el río Neverí. Durante muchísimo tiempo se desbordaba el río cada vez que llovía, y no viene a ser sino a comienzos del siglo XX, cuando se canaliza de una manera no muy eficaz, pero lo que se podía para la época, para que esto no se generara un permanente inconveniente para la ciudad. En 1881 Barcelona es la capital del gran estado Bermúdez. Ustedes saben que la división política de Venezuela ha tenido variaciones. En 1883, nada menos y nada más que por el centenario del nacimiento del padre de la patria, don Simón Bolívar, se hizo en Caracas una exposición nacional de productos de todos los estados. Esto se hizo en lo que actualmente es el Colegio Tarbes, allí en El Paraíso. Se hicieron los edificios, los locales para la presentación de las muestras, y es obvio que en esa exposición nacional no podía estar ausente Barcelona. Tan no podía estar ausente Barcelona que la empresa Lares, que era productora de suelas, de cueros teñidos, y además de eso, de elaboración de muebles, barnizados, e inclusive con el cuero de cabritilla, que era mucho más costoso, llevó sus muebles y llevó sus productos a esta exposición. El comercio de explotación por el puerto Guzmán Blanco de Barcelona, que fue entre 1873 y 1874, nos habla claramente de cuáles eran los principales productos que salían por este puerto. Palo de mora, 2.500.000 kilos. Es muy curioso que a raíz de que Otto Gómez publicó su libro de leñas, es que nosotros hemos empezado a recordar que el palo de mora se utilizaba muchísimo como leña. El algodón, 477.000 kilos. Los cueros de chivo, imagínense ustedes, productos a la venta, 46.000. Y el café, 12.000 kilos. O sea, ya empezaba en esa época de 1873-1874 el café a figurar en los volúmenes de exportación por el puerto Guzmán Blanco en Barcelona. Este café se vendía, muchos de ellos para La Guaira y el otro para las Antillas holandesas. Eso quiere decir que ya desde el siglo XIX los holandeses estaban disfrutando de la maravilla del café de Bergantín. Los pescadores de la Cruz, así se llamaba inicialmente, después se llamó Puerto La Cruz, comenzaron a tener un trabajo cada día más significativo, más relevante, más importante y de mayor proyección.
Las minas de carbón de Naricual cumplieron un rol estelar para la época. Se va a crear un ferrocarril entre Naricual y Barcelona y Guanta. Ese ferrocarril tenía 36 kilómetros. Esos son los testimonios epocales de cómo la administración central, más las administraciones regionales, junto con el desarrollo de la economía, pues hacían su empeño de desarrollar estos ferrocarriles que servían para vertebrar esta zona tan importante como era Naricual, Barcelona y Guanta, en un ferrocarril de gran importancia para la época. A mitad del siglo XIX, Bergantín sigue creciendo por el cultivo del café. Todo esto aunado a la producción del Táchira, de Mérida, de Montalbán en el estado Carabobo, de Bergantín, como estamos en este cuarto capítulo, va a permitir ir creando todas las condiciones para que nosotros, a comienzos del siglo XX, como hemos dicho, y lo repetiremos siempre a lo largo de este programa, de estos capítulos de la historia del café en Venezuela, fue la base de que la economía nacional fundamentalmente se apoyara en la industria del café como actividad fundamental para obtener los recursos. Recuerden, cuando me refiero a industria, me refiero a los caficultores, a la actividad de los caficultores, porque el café lo solíamos vender lavado al exterior. La falta de población impidió un mayor desarrollo de las haciendas del café en Bergantín. Hubiese sido mucho más importante que la población siguiera aumentando hacia Bergantín, pero ya se distrajo en el reagrupamiento de población en Barcelona. En 1873 hay 2.396 habitantes en Bergantín. Recuerden que es un núcleo, allí está, el que quiera puede ir a visitarlo. Habían centros de acopio, o hay todavía algunos de ellos, había una trilla, había toda una cantidad de equipos que permitían el desarrollo de la actividad del café. La población va teniendo algún movimiento de progreso. Repito, se construye un buen templo, siempre es importante el desarrollo pues, de la religión en Venezuela, que nos une y que nos vertebra. Y evidentemente va a aparecer una escuela de varones. Es curioso que lo diga de esa manera, pero es que habían escuelas de varones y escuelas de hembras. En este caso se crea una escuela de varones y se van a crear tiendas mixtas de diferentes rubros, de diferentes posibilidades. Bueno, precisamente para lo que dije hace un minuto, que la población de Bergantín pudiera tener in situ aquellos productos de primera necesidad y no tener que viajar a Barcelona. Yo estoy sumamente satisfecho con esta serie, que repito, ya estamos en el capítulo número 4, en donde estamos hablando de las raíces de la cafetería en Venezuela, cuando construimos toda una infraestructura y un desarrollo de una cantidad enorme de haciendas y de caficultores con sus familias, con sus hijos, con sus nietos, con sus abuelos, para llegar a convertirnos en una referencia mundial. Eso siempre lo diremos en este programa, porque qué enorme satisfacción, qué inmensa alegría que la caficultura venezolana realizó esta historia titánica para llegar a ser el segundo productor de café del mundo después del Brasil. Así es que nos escucharemos en la próxima semana cuando vamos a hablar del capítulo 5. No dejen de disfrutarlo. Recuerden que está en el canal YouTube de Unión Radio y siempre podrán escucharlo en el día y en la hora en que quieran realizarlo. No dejen de hacer el seguimiento escuchando desde el capítulo 1 en forma secuencial hasta todos los capítulos que vamos a hacer. ¡Feliz día para todos! Si te estoy besando o te estoy bebiendo, no lo ves, pero soy más adicto a ti de lo que crees. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que nos pueden seguir por @mundourweb, @radioescuela UR y @VictorProfesor57.